buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver la última fase en el internamiento en el campo de concentración en la vida de Viktor Frankl. Vamos a ver pues qué sucede después de la liberación. Cuando los aliados liberaron el campo de concentración, Viktor Frankl estaba en Turkheim, Bavaria, y esto fue el 27 de abril de 1945 en Alemania. Los soldados aliados llegaron, liberaron el campo, abrieron las puertas y en el mástil ondeaba una bandera blanca. Los prisioneros salieron atónitos sin realmente creer y entender qué era lo que estaba pasando. Los pocos soldados alemanes que quedaban por ahí estaban vestidos de civiles y hasta les ofrecían cigarrillos. Se aventuraron a salir con paso temeroso, como una pequeña animal que ha estado encerrada durante meses en una jaula y piensa que salir pueda ser peligroso. Dieron sus primeros recorridos. Atravesaron los campos de trigo, vieron las flores y, sin embargo, no sentían felicidad en su corazón. Cuando regresaron al campo, que decidieron dormir todavía algunas noches ahí mientras decidían cómo irse, a dónde irse, mientras se reponían y tomaban fuerzas, Viktor Frankl escuchó como un prisionero le preguntaba al otro: ¿te sentiste contento el día de hoy? Y el prisionero respondió, avergonzado, realmente no. Viktor Frankl se sorprendió porque se dio cuenta que esta sensación de no haber estado feliz, encantado, festejando por la recién liberación, en realidad no pegaba como felicidad en los corazones de las personas. Y esto se debe al proceso, al mecanismo de defensa del que ya habíamos hablado en la primera parte de estos 3 capítulos. Los prisioneros habían desarrollado una coraza que los insensibilizaba, pero así como los insensibilizaba para el miedo, para el dolor, para el enojo, también los insensibilizó para la alegría y para el amor. Así que para volver a ser felices tenían que pasar todo un proceso de reaprendizaje para poder quitar de su corazón esa armadura. Y de hecho muchos judíos nunca lo lograron y por el resto de sus vidas tuvieron esta frialdad, esta sequedad y esta amargura. Les voy a leer un pedacito del libro de Viktor Frankl, en donde él describe cómo los prisioneros están con tanta amargura que son incapaces de cuidar incluso las plantas y la siembra que les rodea. Vamos a campo traviesa, un camarada y yo en dirección hacia los barracones de donde hace poco tiempo fuimos liberados. Llegamos a un campo con plantas nuevas. Automáticamente me desvío. Él me agarra del brazo y me empuja al medio de la plantación. Balbuceo algo respecto a que no se debe pisar la siembra recién salida. Entonces él se enfada terriblemente. En sus ojos brilla la ira y grita: ¡hay que ver qué cosas se te ocurren! A nosotros, por lo visto, fue poco lo que se nos quitó. A mí me gasearon a la mujer y al hijo, aparte de todo lo demás. ¿Y quieres tú venir a prohibirme que pisotee un par de espigas? Esta ira que observa Frankl en los prisioneros sigue continua en muchos de ellos. Y aquí es en donde otra vez el ser humano tiene que hacer una decisión: si seguir por el camino del resentimiento, de la amargura y de la venganza, o tener una seria conversación con la propia alma. En constelaciones familiares
hemos visto esto. Las personas que fueron víctimas después se convierten en victimarios. Me tocó muchas constelaciones en donde venía una persona muy herida por haber sido abusada sexualmente en la infancia, por un hermanastro, por un padrastro, por un primo. Y en la constelación descubríamos que ese pariente o esa persona, ese entrenador, había sido también objeto de abuso sexual en su propia infancia. Así que ahí aprendí yo que todo victimario fue también víctima en algún momento. Y aquí muchos de los judíos se convirtieron también en victimarios. Pero Viktor Frankl tuvo una decisión diferente. Como siempre, él decidió mantenerse conectado con su propia alma. En torno a mí no hay más que la amplia tierra y el cielo y el trinar de las alondras. De pronto quedo quieto, miro en torno y a lo alto y fulminado caigo de rodillas. Desde lo profundo yo clamé al Señor y Él me respondió en los espacios libres. ¿Por cuánto tiempo estuve allí arrodillado? ¿Cuántas veces repetí la frase? Es cosa que mi recuerdo no puedo decirlo. Pero sé que ese día, en aquel instante, comenzó mi nueva vida. Volví a ser un hombre y yo estaba agradecido de sobrevivir. Entonces fíjense aquí, qué gran diferencia pasar del rencor, el resentimiento y el deseo de venganza a la gratitud por haber sobrevivido, a la gratitud por ser libre otra vez. Esto marca toda la diferencia entre Frankl y sus compañeros. Vamos a ver ahora qué pasa con aquellos prisioneros que volvieron a casa. Y para esto les leo otros parrafitos hermosamente escrito del libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Desgraciado de aquel que halló que la persona cuyo solo recuerdo le había dado valor en el campo ya no vivía. Desdichado de aquel que cuando finalmente llegó el día de sus sueños encontró todo distinto a como había añorado. Quizás abordó un trolebús y viajó hasta la casa que durante años había tenido en su mente. Quizá llamó al timbre, al igual que lo había soñado en miles de sueños, para encontrarse con que la persona que tendría que abrirle la puerta no estaba allí, ni nunca la volvería a ver. Muchos de ellos se encuentran con que al volver a sus casas están habitadas por otras personas, fueron tomadas por alemanes, fueron tomadas por checos, por inmigrantes o simplemente por personas que querían vivir en una casa más grande a la que tenían. De hecho, hay un relato de una persona que llega a su casa y la ve totalmente destruida, con boquetes, inhabitable, pero se da cuenta que las casas junto a la de él están intactas, así que toca en casa de su vecino, quien lo recibe asombrado, pues lo daba por muerto, y le pregunta: ¿qué fue de mi casa? Y dice: un alemán tomó tu casa y vivió ahí, y estaba seguro de que tú tenías algún tesoro escondido en alguna parte, así que se dedicó a buscar tu dinero sin cesar. Y abrió boquetes en el piso, en las paredes, en los muebles, a pesar de que su esposa y sus hijos le insistían que dejara de hacerlo. Y no dejó de hacerlo hasta que dejó tu casa totalmente inhabitable y tuvieron que mudarse a otra parte. Imagínense el dolor de esta persona, que además de no encontrar a sus seres queridos en su hogar, la encuentra totalmente destruida. Pues así fue con ellos, así fue con la mayor parte de los judíos. Todos tenían la esperanza de encontrar al menos a alguien, a un hijo, un hermano, a la esposa,
se ponen a investigar y poco a poco se van dando cuenta y se van derrumbando sus esperanzas. Y Frankl dice, aún nos esperaba más sufrimiento. Y esto mismo le sucedió a nuestro prisionero. Poco a poco Frankl investigó que su esposa Tilly había muerto, sus padres también, su hermano y la esposa de su hermano, hasta que se dio cuenta que solo quedaba él, y lo dice en esa frase, estoy yo mismo. Y aunque se derrumbó y aunque lloró, devolvió a la misma actitud. Gracias a Dios, me salvé yo. Así que Frankl decide volver a tomar el camino de la gratitud, recoger no lo perdido, sino lo que se conserva, la propia vida, y volverla a reconstruir desde la nada. Así es como Frankl se decide a escribir ese libro que ya tenía planeado hacer desde antes de su internamiento en Auschwitz. Una de las pérdidas que más le dolió fue que le arrebataron su manuscrito cuando fue hecho prisionero. Así que estuvo tratando de hacer en pequeños papelitos una reconstrucción de lo que iba a ser su libro en notas taquigráficas. Tenía 24 papelitos pequeñitos con cosas taquigráficas y con ello escribió su primer libro, Psicoanálisis y Existencialismo. Después de eso, en la Navidad de 1945, contrató a 3 secretarias y durante 9 días les estuvo dictando, con lágrimas en los ojos, lo que fue su vida en el campo de concentración. Este libro se llamó Un psicólogo en el campo de concentración. Y en las siguientes ediciones se cambió el nombre por El hombre en busca de sentido, que es el libro del que hemos estado hablando en estas 3 sesiones. Después de escribir su libro, comienza a dar conferencias, comienza a tener renombre, las personas se reúnen para escuchar su testimonio y se casa con Eleanor Schwirtz, a la que finalmente llama Eli. Finalmente, él es elegido como profesor para dar clases en la Universidad de Viena, donde antes él fue alumno de Sigmund Freud, y es nombrado profesor de neurología y psiquiatría. Así que reconstruye su vida desde la nada, hace muchos otros libros y se convierte en todo un psicólogo creador de toda una corriente psicoterapéutica que se llama la logoterapia. Es increíble cómo pasó desde una barraca, desde estar casi moribundo, a ser una de las personas más famosas y más reconocidas en el campo de la psicología. Y que además su legado nos ha dejado a muchas ideas en qué pensar, mucho que reflexionar, muchas guías para decidir lo mejor en nuestra vida. Después de toda esta experiencia, Viktor Frankl concluye que para él solamente hay 2 razas de seres humanos: la raza de los hombres indecentes que venden sus escrúpulos y que viven en el mundo de lo ruin, lo vulgar y lo sucio, y la raza de los hombres decentes que jamás venderán su dignidad y que viven en el mundo de lo noble, lo bello y lo sublime. Así pues, con esto termino mi relato y les leo solamente el último parrafito que ilustra esta idea de Viktor Frankl. Nosotros hemos tenido la gran oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? El hombre es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Con esto termino mi relato. Para mí, Viktor Frankl
es alguien que ha inspirado mi vida y te pido que si te gustó su vida y si te gustó este video y creas que a alguien le puede servir el mensaje, lo compartas. Agradezco mucho tu atención y tu presencia. Gracias.